Una vez más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias de discipulado. En estos días, hablando con un amigo sobre nuestros viajes en vacaciones, le recordaba de un lugar donde él mismo me había aconsejado ir, pero nunca había logrado llegar. Es un lugar de difícil acceso. Tiene un camino de ripio de 40 y pico de kilómetros, montañoso, con precipicios, un camino muy angosto, que a veces no permite el cruce entre el auto que va y el auto que viene, pero que valía la pena visitar. Y en una oportunidad, estando allí en el norte, en Jujuy, pregunté a la dueña del hotel donde estábamos si era accesible, si era posible llegar a ese lugar que me habían recomendado. Y esta señora nos dijo, sí, es posible llegar, el camino en realidad es angosto, pero lleva a un lugar maravilloso, espacioso. Y me indicó cómo ir. Dice, mire, vaya con cuidado por la ruta 9, que es muy transitada, es ancha, pero es muy transitada, pero cuando usted entre por ese camino de ripio angosto, si bien es un camino que tiene peligros de un lado y del otro, es tranquilo, porque son pocas las personas que se atreven a transitarlo. Pero le aseguro que cuando usted llega a destino, no se va a arrepentir de haberlo hecho. Y bueno, nos animamos con Ana, con mi esposa, y fuimos ahí con un autito que habíamos alquilado, e hicimos ese camino angosto, realmente angosto, pero puedo asegurarles que cuando llegamos al lugar, al pueblo que se llama Iruya, les recomiendo que lo conozcan si van al norte argentino, fue algo maravilloso, maravilloso. Y luego hicimos el camino de vuelta, después de haber pasado unas cuantas horas en ese pueblo, y también tuvimos que volver a transitar por ese camino hasta que entramos otra vez por la ruta 9 y allí empezó las bocinas, los camiones y todo eso. Y todo esto me dio lugar a recordar que también el Señor habla de caminos anchos y de caminos angostos. Caminos que parecen buenos, pero que en realidad no son tan buenos, que son muy peligrosos. Y los grandes accidentes ocurren más en las autopistas que en estos caminos de montaña donde la gente anda con más precaución. Y recuerdo un pasaje que se encuentra muy conocido en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, que hoy quiero compartir con vos. Voy a leerlo de la versión Reina Valera. Dice Jesús así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo sé que has leído junto conmigo un sinnúmero de veces este pasaje bíblico. Sin embargo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y siempre saca luz algo que estaba escondido en ella. Y hoy quiero que la examinemos juntos. ¿Recordás aquel día en que decidiste entregarte tu vida al Señor? Y que comenzaste a andar por ese camino angosto. Ese camino angosto que evitaba el inmiscuirte otra vez en aquellas cosas que pasaron de ser buenas a malas. En el sentido de que entendiste que habían cosas que antes hacías y que te parecían buenas, pero que ahora con Cristo en tu vida te diste cuenta que no eran del agrado de Dios. Y fue así como comenzaste a hacer de aquel camino ancho, de aquel camino espacioso, un camino angosto. Porque tu intención era agradar a Dios y no a vos mismo. Y yo creo que todos empezamos a andar por ese camino angosto, donde caminábamos de puntillas, con mucho cuidado, examinando todo, reteniendo lo bueno, desechando lo malo,
Ese camino angosto era el perfecto, el que Dios quería que anduviéramos. Ese camino angosto se evitaba cosas que parecían inofensivas, pero que al evaluarlas nos dábamos cuenta que no valían la pena de practicarlas porque no honraban a Dios ni eran beneficiosas para nuestra vida. Caminar por ese camino angosto nos hacía felices, pues el hecho de saber que agradábamos a Dios hasta lo mínimo nos hacía sentir orgullosos de ser llamados sus hijos. Pero lastimosamente, con el correr del tiempo, fuimos haciendo de ese camino angosto uno más espacioso. Comenzamos a permitirnos pequeñas cosas que antes no nos permitíamos. Comenzamos a dejar de caminar con cautela y comenzamos a ampliar el camino. Aquello que antes nos parecía malo o equivocado, nos comenzó a parecer no tan malo, normal y hasta bueno. Aquello de lo que antes provocaba dolor de cometer, comenzó a convertirse en una rutina en nuestra vida. Y poco a poco el dolor por hacer lo malo se fue perdiendo en nuestra vida. Nos fuimos convirtiendo en insensibles. Y fue así como sin darnos cuenta, nos fuimos haciendo cada vez alejando de ese camino angosto para transitar el camino espacioso. Quiero decirte que si antes evitabas hacer o decir ciertas cosas solo por agradar a Dios, y hoy en día haces sin ninguna pena lo que antes evitabas, tengo que decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, que has dejado de caminar por el camino angosto y en su lugar has vuelto a dar pasos por el camino espacioso. Y con respecto a nuestra salvación, a ocuparnos de nuestra salvación, hay que ser sinceros, porque todos en algún momento de nuestra vida nos desviamos de este camino angosto. Dejamos de andar por él y comenzamos a andar por el espacioso, ese que está lleno de cosas que desagradan a Dios, pero que humanamente ya no nos reprochamos, porque ahora, a diferencia de antes, lo vemos como normal. Y nos apoyamos muchas veces en decir, y bueno, todos lo hacen. Cuando vos comenzás a hacer las cosas que todos hacen y comenzás a poner etiqueta de permitido a todo, entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, dejaste de andar por el camino angosto. Por ese camino angosto donde no se permiten muchas cosas. Al contrario, es un camino en donde todo se examina y lo que no honra a Dios se desecha. El camino angosto es difícil de andar porque la mayoría lo tilda de un camino de religiosidad y de fanatismo. Esos términos que el diablo usa para tratar de hacer ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Y Dios quiere que dejemos de andar por ese camino espacioso y volvamos al camino angosto. La voluntad de Dios es que examinemos todo y desechemos lo malo y nos volvamos hacia lo bueno. El camino angosto está lleno de prudencia, de sabiduría y de voluntad de agradar a Dios. Y nadie que quiera andar por ese camino angosto lo va a lograr sin estas tres cosas. Sin prudencia, sin sabiduría y sin la voluntad de querer agradar a Dios antes que a mí mismo. Se necesita valor para andar por ese camino que nadie quiere andar. Ese camino de negación a uno mismo.
Ese camino difícil, pero que al final trae una recompensa que vale la pena vivirlo. Y vale más que cualquier regalo que el mundo y sus deseos te quieran dar. Jesús dijo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y me llama mucho la atención estas últimas palabras de este versículo 14 de Mateo 7. Y pocos son los que la hallan. Eso quiere decir que son pocos los que no hacen lo que todos hacen, sino que se dedican a hacer lo que Dios quiere que hagan, sin importar el desprecio, la burla y el odio de los demás. Por eso comencé esta reflexión recordando aquel camino que me habían recomendado. Éramos muy pocos los que transitábamos por ese camino. Porque era prejuicioso, decían que era de ripio, que tenía precipicios, que había muchas subidas, muchas bajadas, pero valió la pena transitarlo, porque en realidad no fue peligroso, y nos llevó a un lugar de ensueño. Iruya, te lo recuerdo. Y te pregunto, ¿cuál es el camino por el que estás andando hoy? ¿El angosto o el espacioso? Porque en mi experiencia de más de 30 años trabajando en el ministerio, no como pastor, pero sí trabajando en el ministerio, ya vamos por los 19 como pastores, he visto muchas personas que empezaron a transitar por el camino angosto y al tiempo dejaron ese camino angosto para volver al ancho. A los antiguos amigos, aquellas cosas permitidas que en realidad terminaron alejándolos de Dios. El Señor nos anima hoy a que volvamos al camino angosto, al camino correcto, y que andemos por él, que caminemos por él, sin importar lo que nos digan. Porque el Señor dice que ese camino estrecho lleva a la puerta angosta de la salvación. Y yo quiero entrar por esa puerta. Y estoy seguro que vos también querés entrar. Por eso, si has dejado el camino angosto, volvé a él. Volvé a él. Porque los peligros, los mayores accidentes se dan en las autopistas, en los caminos anchos. Oro para que el Espíritu Santo permita que esta pequeña reflexión llegue a lo más profundo de tu corazón, y si has desviado tu camino, vuelvas a él. Te corrijas y puedas llegar a esa puerta angosta para encontrarte cara a cara con el Salvador, con el Señor Jesucristo. Dios te bendice y mañana, si Él lo permite, trataremos otro tema de interés.